Esta es una historia manuscrita de un encuentro con el Sasquatch que data de finales del siglo XIX o principios del XX. Comienza como algo sacado de la casa de la pradera y toma un giro muy oscuro. La historia de fondo es interesante, pero llegaremos a eso más tarde. Por ahora, tomaré este relato y te leeré este encuentro con Sasquatch de hace más de 100 años. Nos levantamos temprano esa mañana como todos los días. Tenía mi tarea habitual de ordeñar las vacas mientras Elizabeth alimentaba y daba agua a todos los animales. La actitud de mi padre era severa. Durante los últimos días, se quedaba despierto hasta tarde con su arma, vigilando la puerta de nuestra cabaña. Esto se debía a que habíamos estado escuchando gritos y alaridos provenientes del bosque más cercano a nuestro hogar. Algunas veces los escuchábamos temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, y otras veces al atardecer. Parecen llamados de los indios, decía. Aunque los ataques de tribus indias no eran una preocupación en esos días y sus precauciones podían considerarse irracionales, mi padre seguía alerta. Había visto cómo los indios atacaban algunos asentamientos en sus años y había oído cuán brutales habían sido las masacres en el pasado, según contaba nuestro abuelo. Más tarde, salí a cortar leña para acumular provisiones para el invierno. Fui asustado por un ruido ensordecedor que provenía del bosque, el mismo bosque del que escuchábamos esos horribles sonidos. El ruido era tan fuerte y violento que todo a mi alrededor tembló, incluida la tierra misma. Parecía que una sombra oscurecía el bosque, aunque el cielo estaba brillante y azul. Escuché el familiar crujido de la puerta de la cabaña abrirse detrás de mí. Miré por encima del hombro y vi a mi madre con la misma confusión y miedo mientras miraba a su alrededor con ansiedad, preguntándose qué podría haber causado ese ruido inesperado. Dejé el hacha y caminé rápidamente hacia ella, respondiendo a su gesto de llamarme. Ella me preguntó sobre el ruido, diciendo que había hecho temblar los vidrios de las ventanas de la cabaña. No pude darle una respuesta porque yo mismo desconocía la situación. Le informé que parecía venir del bosque y le señalé las sombras intermitentes que se movían entre los grandes árboles. Su expresión se volvió aún más asustada y se apresuró a entrar de nuevo en la cabaña. La seguí mientras ella buscaba la Biblia familiar y comenzaba a rezar y leer en voz alta ciertos versículos. Elizabeth y yo mirábamos en silencio, y, momentos después, mi padre entró desde el establo, maldiciendo y diciendo que los supuestos indios del bosque cercano estaban invocando el mal. Esa era su explicación para los ruidos ensordecedores, y eso nos aterrorizó a todos, por decirlo menos. Mi padre nos ordenó quedarnos dentro de la cabaña el resto del día, y ciertamente no necesitaba pedírnoslo 2 veces. Aunque parecía más seguro estar dentro, eso no disminuyó el miedo que nos envolvía durante toda la noche, especialmente cuando los alaridos comenzaron de nuevo justo al atardecer. Cuando llegó el día siguiente, tenía miedo de salir a hacer las tareas. Me tomé mi tiempo para ponerme las botas y el abrigo, ya que la preocupación pesaba sobre mí, y mi mente estaba llena de preguntas que comenzaban con qué pasaría si. Después de un rato, Elizabeth y yo salimos corriendo, permaneciendo cerca de mi padre. Todo iba bien y según lo habitual hasta que escuchamos un canto bajo que venía de los árboles. Era el tipo de canción más espantosa que jamás había escuchado. Se asemejaba a un gemido miserable y gutural en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. Mi padre permaneció mirando fijamente hacia los árboles de donde provenía, mientras murmuraba para sí mismo, esos son los indios, sin duda. Mientras sacudía la cabeza, Elizabeth señaló los grandes abetos más allá en el bosque, que parecían moverse y doblarse de una manera peculiar y antinatural. Preguntó, ¿cómo pueden hacer eso? La pregunta era válida, ya que esos árboles eran enormes y habría hecho falta una fuerza descomunal para doblarlos y torcerlos como estaban en ese momento. Miramos a mi padre, y él mismo parecía desconcertado y confundido por el fenómeno. Todos nos quedamos observando y escuchando por un momento antes de que nos dijera que termináramos nuestras tareas y fuéramos a desayunar. Mientras comíamos juntos, mi padre mencionó que debía ir al pueblo a recoger suministros y que regresaría por la tarde. Nos aconsejó mantenernos alerta y no acercarnos al bosque. Se fue con el caballo y el carruaje.
Una hora más tarde, después de ayudar a mi madre con las tareas del hogar, salí al aire libre y me quedé mirando el bosque. Todavía tenía miedo, pero puedo decir que estaba igualmente lleno de asombro como de temor. Quería saber cómo se veían, y mientras miraba al bosque, esperaba poder vislumbrar algo. Pero desde donde estaba, no vi nada. Me encontré avanzando lentamente hacia los árboles. Más cerca y más cerca. Sí, las advertencias de mi padre resonaban en mi mente. Pero pensé para mí mismo, soy rápido y lo suficientemente ligero como para no hacer ruido. Cuando llegué al borde de los árboles, respiré hondo y recé para que no me ocurriera ningún daño. Miré brevemente por encima del hombro para asegurarme de que nadie me estaba observando antes de dar un paso dentro del bosque. Esta vez, el bosque estaba en silencio. Y si no hubiera sabido nada mejor, habría pensado que eran tan ordinarios y pacíficos como siempre los había conocido. Pero sabía que no era así. También sabía que no debía adentrarme en ellos. Sin embargo, algo me impulsó a ignorar cualquier sentido común que tuviera en ese momento. Tenía que verlo. Tenía que saberlo. De pie entre los árboles, tomé un momento para recordar exactamente dónde estaban los árboles en movimiento que habíamos presenciado esa mañana. Luego, di pasos ligeros hacia esa dirección. Debo admitir que sentí como si hubiera un cambio de presión en el aire. Quizás era solo miedo. Quizás eran los espíritus del mal acechando en el bosque. No lo sé. Finalmente, algo extraño captó mi atención. Pegado a un roble, parecía haber un grupo de piel oscura y cabello trenzado de color castaño rojizo que colgaba como cuerdas. Al acercarme, noté que su lado interior, el que estaba pegado al tronco, era de un color carmesí. Tenía un brillo moderado, lo que indicaba que era algo reciente. Reflexioné sobre qué animal del bosque podría ser, pero no se me ocurrió ninguno que tuviera esas características. No mucho después, comencé a notar que los árboles y mi entorno tomaban formas anormales. Formas que no creo que la naturaleza pudiera haber construido por sí sola. No, parecían haber sido estructuradas con algún tipo de intención. Una intención que está más allá de mi comprensión hasta el día de hoy. Pasé por debajo de lo que parecía un túnel y me encontré más adentro, entre los árboles retorcidos y doblados que me rodeaban. Los árboles estaban todos entrelazados de manera tan intrincada, como un encaje. Entonces llegué a un punto en el bosque donde parecía haber un claro. En el centro, había una región de tierra carbonizada, como si fuera un lugar designado para hacer fuego. Grandes rocas estaban dispuestas en un círculo y adornadas con plumas y fragmentos de huesos. En ese momento, comencé a sentirme profundamente perturbado. Tuve la realización de que las posibilidades de ser descubierto aumentaban con cada segundo y que no había garantía de que mi vida sería perdonada si me encontraban. Decidí que debía salir de allí. Resultó que mi curiosidad no era tan fuerte como mi voluntad de vivir. Recordé que había entrado por algo que parecía un túnel. Pero me confundí al ver que había varias estructuras similares en forma de túnel y no tenía idea de cuál había usado para entrar. Me sentí como un completo tonto en ese momento. ¿Cómo pude no haber prestado más atención a mi dirección? De pronto, recordé que había entrado por el túnel con un grupo de piel colgando. Así que comencé a buscar frenéticamente, tratando de encontrar ese lugar específico. Mientras revisaba cada túnel, ocurrió lo peor que podía imaginar en ese instante, el sonido de pasos rompió el silencio. Eran fuertes y sonaban como los de no solo una persona, sino de muchas. Se acercaban cada vez más, y la tierra comenzó a temblar, tal como lo hizo el día anterior. Sentí que mi corazón se detenía y el pánico se apoderaba de mi cuerpo. No podía pensar en otra cosa que no fuera correr en cualquier dirección que me alejase de esos pasos. Hubo un momento en que los pasos parecían venir de todas las direcciones, y sentí que no tenía otra opción que encontrar un lugar donde esconderme. Me topé con un hueco lleno de zarzas, probablemente una madriguera de algún animal. Apenas logré exprimir mi cuerpo dentro para ocultarme. El agujero era moderadamente profundo y lo suficiente como para mantenerme perfectamente escondido del paisaje del bosque. Desde este pequeño refugio, observé con cautela mi entorno. Al principio no vi nada.
Lo único extraño que percibí fueron esos horribles pasos que hacían temblar aparentemente toda la creación. Pronto, la luz que entraba por la abertura cesó, y vi un pie de piel oscura, conectado a una pierna cubierta de pelo castaño rojizo, obstruyendo mi vista. Sabía que los indios tenían diferentes colores de piel, pero no sabía que existieran personas tan grandes y tan cubiertas de pelo. El pie era mucho más grande que mi cabeza. Me desconcertaba también el color castaño rojizo del pelo, ya que siempre me habían dicho que el pelo de los indios era negro. Estaba horrorizado. Finalmente, aparecieron más figuras donde podía verlas claramente. Eran todas enormes en tamaño, y cada una estaba cubierta de pelo, excepto en el rostro, las manos y los pies. Algunos tenían el pelo castaño rojizo, y otros lo tenían de un color casi como paja. No llevaban ropa y hablaban entre ellos en un idioma que no podía comprender, con tonos sonoros y profundos. Sus grandes fosas nasales se ensanchaban hacia un abismo mientras olfateaban el aire, girando sus cabezas puntiagudas en todas direcciones, como si buscaran algo. Me pregunté si podían oler mi presencia. De repente, todos se detuvieron abruptamente, quedándose quietos como estatuas, aunque solo por un breve momento. Luego, volvieron a animarse cuando uno comenzó a golpearse el pecho con un puño tan grande como las ruedas de un carro, y los demás lo siguieron. Lo siguiente que vi fue a uno empujando a otro al suelo. Una nube de polvo cubrió todo. Cuando el polvo se disipó, observé que el que había empujado sostenía un objeto afilado y dentado. Luego procedió a sujetar al otro mientras levantaba el objeto por encima de su cabeza. Lo bajó hacia la frente del que estaba atrapado, que luchaba por liberarse mientras emitía alaridos desgarradores. El dominante le arrancó el cuero cabelludo y lo sostuvo con orgullo. Me sentí enfermo al presenciar esto, y pude identificar lo que había visto colgando del roble anteriormente. Era lo mismo, piel oscura, cabello largo y una parte inferior carmesí. El que había sido despojado del cuero cabelludo quedó tendido en el suelo, débil, y seguía emitiendo un sonido lastimero, aunque no por mucho tiempo. Cada aullido se volvía más débil hasta que finalmente cesaron por completo. Allí estaba, un enorme cuerpo sin vida colapsado en el suelo. Pero, al parecer, no se desperdició. Todos los demás se apresuraron a rodear el cadáver con expresiones animalísticas en sus rostros y comenzaron a desgarrar la carne con sus largos dedos, devorándola sin piedad. Se metían en la boca trozos de carne cruda de su propia especie. Los vi comer hasta la última parte, excepto el cuero cabelludo. El que había tomado el cuero cabelludo caminó más adentro del bosque, seguido por los demás. Esperé hasta que no hubo señales de ellos, hasta que el bosque estuvo completamente en silencio de nuevo. No perdí tiempo en salir de mi escondite y navegar de vuelta a casa. Estaba temblando de tanto miedo que apenas podía mantenerme de pie. Pero me obligué a recobrar el sentido y continué donde había estado antes de toda la calamidad que había presenciado, buscando el símbolo del lugar por donde había entrado. Después de revisar 2 o 3 estructuras diferentes, encontré la original. Vi el cuero cabelludo colgando del roble. Ahora tenía un significado completamente nuevo para mí, y no pude evitar sentirme mareado. Estuve a punto de desmayarme. Me alejé de allí antes de que eso pudiera suceder. A partir de ese punto, fue fácil encontrar el camino de regreso a la cabaña, y lo hice tan rápido como pude moverme. Llegué y abrí la puerta de golpe. Mi madre y Elizabeth se sobresaltaron. Rápidamente se acercaron a mí con el ceño fruncido, preguntando qué me había pasado. Tenía el vestido rasgado, cortes por las zarzas del bosque y ramas y hojas en el cabello. Estuve a punto de contarles todo lo que había visto esa tarde, pero recordé las advertencias de mi padre de no acercarme al bosque. Para evitar un regaño y un castigo, les dije que el viejo ganso malhumorado me había perseguido hasta las zarzas de mora y que me había enredado en sus espinas. Y nadie jamás supo que había presenciado tal evento.